Es curioso cómo un psicópata se complace en controlar y abusar de otro ser humano. Es su falta de empatía que le permite actuar así, sin una pizca de remordimiento. De hecho, la víctima se esfuerza tanto en explicar ese daño que está recibiendo, que llega a enfadarse, que llega incluso la víctima a ser violenta porque no es entendida. Y lo que produce la risa del psicópata, que además le inculpa de ser violenta o agresiva. Esta situación tan típica de toda relación tóxica, que la víctima es tan traumatizada que peor es tratada y más se apega a su psicópata. Llegar a relacionar este amor tóxico con su familia, su propia familia, sus padres, es fundamental. El maltrato, el abuso dentro de tu familia, padres, hermanos, etc., es el origen de este comportamiento de estar sin salida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te lleva a soportar este abuso, este maltrato? Y cuanto más me maltratan, más me apego. La explicación la vamos a encontrar en nuestro comportamiento aprendido en nuestra familia, nuestros padres. Hemos aprendido a sentirnos culpables por las cosas que no hacemos. No hacer la compra, no hacer recados, no ir a la compra del periódico, de los cigarrillos, etc. Y finalmente, sentirnos culpables. Hemos creado, por lo tanto, unos sistemas para mantenernos dentro de esta familia, porque realmente en aquel momento no había otra posibilidad, no había posibilidad económica, al menos. Por lo tanto, en el sistema neurológico se ha configurado un esquema en el cual nos permitía seguir ahí. Y ha hecho sentir que ganábamos algo haciendo lo que otros querían que hiciéramos. Para poder desconectar este cariño de este maltrato es fundamental y la base para evitar el maltrato. Este sistema de apego creado dentro de la familia, que fueron abusivos y que el abuso lo gestionábamos haciendo lo que ellos querían y porque no había otra posibilidad. Nos daba miedo no hacer lo que ellos querían, evitando el conflicto a toda costa porque significaba
el abandono. El abandono en un niño es lo más espantoso que puede imaginarse. El niño es capaz de todo, de absolutamente todo, con tal de quedarse en esta familia. Este esquema de abuso soportado por el niño y traducido por conexiones neurológicas y reacciones psicológicas inconscientes es lo que hay que tratar. Volver a ver el abuso tal y como fue sentido, debe ser reconocido, debe ser validado como abuso y darle a la palabra abuso su verdadero sentido, muy alejado de lo que es el cariño. Esta desconexión entre el abuso de la familia y el cariño imaginativo es estrictamente necesario y debe trabajarse hasta que se note realmente, interiormente, esta desconexión. Si este vídeo te ha gustado o si conoces a alguien que haya tenido abusos o que los esté teniendo, comparte este vídeo. Lo va a necesitar, va a poder entender el por qué está haciendo esto que estoy hablando de soportar los abusos sin saber por qué. Así que compártelo y mantendrás informada tu gente de lo que le está pasando. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que pueda progresar adecuadamente. Un saludo.